¿Alguna vez oíste hablar de los dumplings? Esos pequeños bocadillos chinos que se degustan demasiado. Pues hoy, en Sin Secretos en la Cocina con Sabor, aprenderemos a hacer esta exquisita receta. Quédate conmigo y vamos a hacerlos. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Vamos a ellos. Vamos a necesitar 260 mililitros de caldo. Te voy a mostrar cómo fue que yo saqué este caldo y de dónde. En 1 litro de agua vas a poner a cocer guacales y patitas de pollo y huesos de cerdo. No le vas a agregar ningún condimento y lo vas a dejar cocinar a partir de que este rompa el hervor 45 minutos. También vamos a necesitar 4 gramos de azúcar, 4 gramos de levadura de sobrecito de esta marca y una pizca de sal. Esto es para preparar la masa. Y para preparar nuestro relleno vamos a necesitar carne molida especial de res y de cerdo, 400 gramos. 1/4 de taza de cebollín finamente picado, 1 taza de cebolleta finamente picada, 2 cucharadas de aceite de ajonjolí, 1 cucharada de salsa de ostión, 2 cucharadas de salsa de soya, 2 pizcas de sal, 2 pizcas de hierbas finas y media cucharadita de jugo Maggi. Esto es para preparar el relleno. Y no puede faltar la vaporera de bambú. Como puedes observar, aquí tengo la mía, es de 2 niveles y le puse estas manteletas de silicón que son especiales para hacer los dumplings. Como puedes observar, tiene hoyitos. Aquí yo tengo un sartén Won, que es el que mejor se le adaptó a mi vaporera. El fondo está cubierto con aproximadamente medio litro de agua. No debe de tocar tu vaporera. La vaporera debe de topar antes de llegarle al agua. Es un nivel. Así es como debes de conseguir un sartén o una olla que le quede perfectamente bien, pero que tu vaporera no quede por fuera, sino hacia adentro de tu sartén. Algo más que también vamos a necesitar es este papel pergamino perforado redondo. Es para cocinar al vapor. Estos se los vamos a poner a los dumplings abajo. Esto es para que no se peguen y no se vayan a desbaratar. Vas a colocarlos en las orillas y en el centro. En mi vaporera le caben 7. También vamos a necesitar un rodillo delgado y unos palitos para remover la carne. Con unas tijeras vamos a empezar a picar nuestro cebollín finamente, como puedes observar. Recuerda que vamos a necesitar una taza. Se va a llevar aproximadamente 2 rollitos de cebollín. En una tabla de picar vamos a empezar a filetear nuestro cebollín o cebolleta. Finamente, de igual forma, vamos a hacer 2 rollos porque necesitamos bastante. Nada más vamos a agarrar el rabo, no vamos a agarrar las cebolletas. Esta parte no la vamos a ocupar. Y con el cuchillo vamos a picarlo más finamente, del cual vamos a ocupar también una taza. Y opcional es agregarle camarones como estos. Este camarón es grande, así crudos ya están limpios, ya les quité el excremento y su cáscara. Vamos a empezar preparando la masa. Aquí tengo ya el caldo, está a 33 grados, no debe de estar ni muy caliente ni muy frío. Vamos a agregar los 4 gramos de azúcar, las 2 pizcas de sal y las 2 cucharadas de harina de la que ya tenemos pesada. También le vamos a agregar los 4 gramos de levadura para que ésta se active. Aquí la vamos a dejar 10 minutos a que ésta se active. Esta es la única forma que conozco para saber si tu levadura está en buenas condiciones para preparar una masa. Ya pasaron los 10 minutos y mi levadura está viva. Sí me sirve. Vamos a írsela agregando poco a poco a nuestra harina para ir preparando la masa. Nos vamos a ayudar con estos palillos para ir removiendo. Mueve en sentido de las manecillas de un reloj. Va a llegar el momento que ya no vas a poder con los palillos. Ahora te vas a ayudar con tus manos limpias a empezar a envolver. Recuerda en sentido de las manecillas del reloj.
Vas a tratar ahora de darle un pequeño amasado fuera del traste de bambú para facilitar mejor su amasado. De esto te vas a tardar aproximadamente otros 5 minutos. Pues ya la masa ya quedó lista. Le estoy dando la última boleada. Aquí la vamos a dejar reposar 1 hora, cuando mínimo. Si quieres que esponje más, puedes dejarlo hasta 1 hora y media. Vamos a colocarla en un traste o en un bol, pero a este le vamos a poner aceite en aerosol. Esto es para que no se peguen las paredes y cuando esté creciendo nuestra masa, no cueste trabajo a que ésta crezca. Es importante que también te pongas en las manos y le pongas a tu masa por encima en la corteza para que ésta pueda estirar mejor sin que se rompa. Ahora la vamos a tapar con plástico film. Recuerda, llevarla a un lugar cálido, a que ésta repose. Ahora vamos a preparar nuestro relleno. En este caso es la carne. Vamos a empezar a condimentarla. Vamos a agregarle 1 cucharada de salsa de ostión, 2 cucharadas de salsa de soya y 1 cucharada de jugo Maggi. El caldo se lo vamos a ir agregando gradualmente conforme vayamos revolviendo nuestra mezcla de carne. También le vamos a rallar jengibre. En este caso es del tamaño de un diente de ajo. La cantidad que le vamos a agregar. Le vamos a agregar la pizca de hierbas finas, tratando de hacer molinillo con nuestras manos para que se pulverice más. Inmediatamente vamos a agregar la taza de cebollín finamente picado, seguido de la taza de cebolleta, haciéndote mención que estos 2 ingredientes le dan un exquisito sabor a nuestra preparación de la carne. Y vamos a empezar a revolver con nuestros palillos en sentido de las manecillas de un reloj. Agregaremos el caldo poco a poco. Recuerda que son 120 mililitros y seguiremos revolviendo. Es importante que hagas la prueba con un pedacito de carne para ver qué sabor tiene. A ver si le hace falta sal o algún otro condimento. En este sartén vamos a agregar un pedazo, lo vamos a empezar a asar. En sabor y consistencia quedó delicioso, no le hace falta nada. Mientras, vamos a verificar cómo va nuestra masa. Ahora la vamos a sacar y le vamos a hacer un hoyo en medio, como si hicieras una dona. Vas a empezar a estirarlo para que se vaya haciendo más amplia y poder hacer una tira y empezar a dar unos cortes para que queden del mismo tamaño. Vas a darle la forma de una mini rosca y luego la vas a partir con tus manos. Empezarás a estirarla para adelgazarla. Cortarás por la mitad y seguirás adelgazándola. Empezaremos a cortar. Aproximadamente el tamaño es de una bola de golf. Cada vez que cortes vas a girar tu masa de un lado hacia otro, a que queden como si fueran triangulitos. Así vas a cortar todas. Acomodarás cada pieza con el corte hacia arriba y tratarás de darle forma redonda con las manos para que se nos facilite el momento de que nosotros vayamos a aplanar o a darle forma a nuestros dumplings. Pondremos en cada uno de nuestros dumplings harina abajo y arriba y con las manos le vas a empezar a dar forma para inmediatamente meter el rodillo y empezar a darle forma redonda. Cuidando de adelgazar solamente las orillas, la parte de en medio la vamos a dejar un poco más gruesa para que no se vayan a romper nuestros dumplings cuando los rellenemos. Pondremos la carne acompañado de un camarón. Esto es opcional. Hay diferentes tipos de relleno. Puedes rellenarlas de frijol, de ensalada de verduras. Aquí ya es a tu gusto. Vamos a empezar a cerrar nuestros dumplings haciendo pequeños dobladillos. Te vas a ayudar con los dedos. Si te das cuenta, son los que te van a indicar cómo vas a ir enrollando. Los 2 dedos gorditos son los que vas a hacer y vas a empezar a empujar la carne y luego vas a empezar a apretar los dobladillitos hacia arriba. Vas a hacer como un peñisquito y vas a girar a que te queden en esta forma, dejándole un hoyito en medio para que salga un poco el vapor al momento de que se empiece a cocinar la carne. En esta forma, así es como te tienen que quedar. Así le vas a hacer a todos hasta terminar. Ahora los vamos a ir colocando en los pergaminos perforados.
Una vez rellenos, ahora los vamos a llevar a cocinar. Muy importante es mencionarte que vamos a empezar desde cero. El agua debe de estar fría cuando coloquemos nuestra vaporera de bambú para que inicie a hacer su vaporización. Recuerda taparlos perfectamente bien. Muy importante mencionarte es que tu sartén Won debe de sobresalir a tu vaporera de bambú. No debe de quedar tu vaporera por fuera del sartén, debe de quedar adentro, como me quedó a mí. Y el agua tampoco debe de tocar tu vaporera. Aquí se van a cocinar durante 25 minutos a partir de que este empiece a romper el hervor. Es cuando tú vas a tomar el tiempo. Ya pasaron los 25 minutos y nuestros dumplings ya están calientes. No los voy a sacar ahorita, debes de esperar a que se enfríen un poco. Vamos a presentarlos. Pues así quedaron nuestros dumplings el día de hoy. Espero te haya gustado la receta, comenta al realizarla, compártela con tus amigos y suscríbete, es gratis. Regálame un dedito arriba y recuerda, todos pueden cocinar. Hasta luego.